Imagina a un rey tan poderoso que ninguna fuerza en la tierra parecía capaz de derrocarlo. Su imperio dominaba naciones, sus riquezas eran incontables y su fama se extendía hasta los confines del mundo conocido. Pero, de repente, ese mismo rey se vio arrastrándose por el suelo, comiendo hierba como un animal, cubierto de rocío, sin razón, sin gloria, sin identidad. ¿Qué podría llevar a uno de los hombres más poderosos de la historia a perderlo todo y ser reducido a esta condición humillante? Esta no es una fábula ni un mito lejano. Es la historia real de Nabucodonosor, el gobernante supremo de Babilonia, quien pasó 7 años viviendo como una bestia del campo. ¿Has oído hablar alguna vez de un castigo divino tan severo? ¿Qué podría justificar una transformación tan drástica? Y, más importante aún, ¿qué significa esta historia para nosotros hoy? El relato de Nabucodonosor no es solo una curiosidad bíblica, trae lecciones profundas sobre el orgullo, el poder y la soberanía de Dios. Este episodio nos enseña que toda grandeza humana es temporal y que la arrogancia puede llevarnos a la ruina, pero también nos revela que hay redención para aquellos que reconocen su dependencia de Dios. En los próximos minutos, exploraremos esta historia en detalle. ¿Quién fue Nabucodonosor? ¿Por qué fue castigado de esta manera y cómo su viaje de humillación y restauración sigue resonando en nuestros días? Antes de continuar, quiero invitarte a reflexionar. ¿Podría ser que, de alguna manera, todos corremos el riesgo de caer en la misma trampa del orgullo que llevó a Nabucodonosor a la destrucción? Si tienes curiosidad por saber cómo esta historia puede cambiar tu visión sobre el éxito, la humildad y el propósito, quédate conmigo. Al final, verás que el destino de Nabucodonosor no fue solo un evento del pasado, sino una advertencia temporal que puede transformar la manera en que vivimos nuestras vidas. Ahora, prepárate para sumergirte en este fascinante viaje de ascenso, caída y redención. Y aprovecha y suscríbete a nuestro canal. El orgullo puede cegar incluso a los más sabios y poderosos. En el caso de Nabucodonosor, su corazón se llenó de soberbia a medida que su imperio prosperaba. No solo gobernaba con mano de hierro, sino que también se veía a sí mismo como la razón de todo el éxito de Babilonia. El gran error de este rey no fue su búsqueda de poder ni su talento para gobernar, sino su negativa a reconocer que su autoridad provenía de Dios y no de él mismo. La Biblia deja claro que Dios permite que los gobernantes asciendan al poder, pero también los remueve cuando se vuelven arrogantes y olvidan su dependencia de él. En Proverbios 4 y 18 está escrito: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto es exactamente lo que le sucedió a Nabucodonosor. A pesar de haber experimentado sucesos sobrenaturales que demostraban la existencia y el poder de Dios, como la interpretación del sueño de la estatua en Daniel 2 y la liberación de Sadrac, Mesac y Abednego del horno de fuego en Daniel 3, Nabucodonosor seguía atribuyendo su gloria solo a sí mismo. Ignoró las advertencias divinas y continuó convencido de que su imperio era inquebrantable. En Daniel 4, vemos el punto culminante de su arrogancia. 12 meses después de recibir una advertencia de Dios en un sueño, el rey caminaba por la terraza de su palacio, contemplando su ciudad y exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real, con mi gran poder y para la gloria de mi majestad? Daniel 4 y 30. En ese preciso momento, antes de que pudiera deleitarse en su propia jactancia, una voz del cielo declaró su destino. Perdería su cordura y viviría como un animal hasta que reconociera que Dios es soberano sobre todos los reinos de la tierra. Este evento no solo selló su caída, sino que también demostró un principio espiritual universal: la verdadera grandeza proviene de la humildad. Dios exalta a los que se humillan y derriba a los que se engrandecen. Lucas 2 y 11. Y Nabucodonosor, que antes se veía a sí mismo como el mayor rey de la tierra, ahora enfrentaría la más humillante de las experiencias. Si hay algo que la historia de Nabucodonosor nos enseña de manera clara e innegable, es que Dios gobierna sobre todas las cosas. Por más que los hombres construyan imperios, acumulen riquezas y conquisten territorios, ninguna gloria terrenal es definitiva, pues toda autoridad proviene de Dios. Este principio se refuerza a lo largo de toda la Escritura. En Daniel 2 y 21 leemos: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto significa que, independientemente de la fuerza de un gobernante o la grandeza de un imperio, es Dios quien otorga y retira el poder según su voluntad. Nabucodonosor, en la cumbre de su soberbia, creía ser el arquitecto de su propia gloria. Sin embargo, su experiencia nos muestra que nadie está por encima del Creador. Dios permitió que él reinara,
Pero cuando el orgullo dominó su corazón, fue el mismo Señor quien decretó su caída. Esto refuerza uno de los conceptos más importantes de la fe cristiana. El ser humano no tiene el control absoluto de su propia vida, sino que es Dios quien dirige la historia y establece sus propósitos soberanos. Cuando Nabucodonosor perdió la razón y pasó 7 años viviendo como un animal, experimentó la verdad absoluta de la soberanía de Dios de una manera que las palabras no podrían haberle enseñado. Solo después de ese periodo de humillación, cuando levantó sus ojos al cielo y reconoció que todo pertenecía a Dios, su cordura le fue restaurada. Daniel 4:34. La soberanía de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una realidad que influye directamente en nuestras vidas. Muchas veces, podemos caer en la ilusión de que somos los dueños de nuestro propio destino, pero, al igual que Nabucodonosor aprendió de la manera más dura, todo poder, toda bendición y toda conquista provienen de Dios, y nos corresponde a nosotros reconocerlo en todo lo que hacemos. El rey de Babilonia solo fue restaurado cuando admitió esta verdad. Y esta lección es válida para todos nosotros. Cuando reconocemos la soberanía de Dios, encontramos nuestro verdadero lugar en la creación, no como gobernantes autónomos, sino como siervos del Rey de los cielos. La historia de Nabucodonosor es un testimonio vivo de que Dios no solo juzga con justicia, sino que también actúa con misericordia para restaurar a aquellos que se arrepienten. Cuando el rey fue dominado por la soberbia y se negó a reconocer que todo su poder provenía del Señor, Dios decretó su humillación, pero no como un castigo sin propósito. El objetivo del juicio divino era llevarlo al arrepentimiento y, al final de su periodo de prueba, restaurarlo. La Biblia enseña claramente que Dios es justo y que el pecado, especialmente el orgullo, trae consecuencias. Proverbios 29:23 afirma: la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu alcanzará la honra. Nabucodonosor tuvo que ser llevado al extremo de la humillación para comprender esta verdad. Durante 7 años vivió apartado de la sociedad, sin razón, sin gloria y sin dignidad. Este tiempo simboliza no solo el castigo por su orgullo, sino también la paciencia de Dios, que le daba la oportunidad de reconocer su soberanía. Sin embargo, el juicio de Dios nunca viene sin un camino hacia la redención. En Ezequiel 33:11, Dios declara: no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se convierta de su camino y viva. Esto fue exactamente lo que ocurrió con Nabucodonosor. Después de años viviendo como una bestia, algo transformador sucedió. Levantó los ojos al cielo y reconoció que Dios era el verdadero rey sobre todas las cosas. Daniel 4:34. Este simple acto marcó el fin de su prueba y el inicio de su restauración. Su cordura le fue devuelta, su reino le fue restituido y comenzó a glorificar a Dios como el Señor Supremo. Esta historia nos enseña que Dios no humilla para destruir, sino para corregir y salvar. Su juicio es justo, pero su gracia es abundante para aquellos que se vuelven a Él. Nabucodonosor aprendió esto de la manera más difícil, pero al final encontró la verdadera grandeza no en su poder, sino en su sumisión al Creador. A lo largo de las Escrituras, Dios utilizó frecuentemente los sueños para comunicar sus planes y advertencias a reyes y profetas. En el caso de Nabucodonosor, sus sueños no eran simples visiones aleatorias, sino mensajes directos del Creador, revelando el destino del rey y de Babilonia. El primer sueño significativo registrado en la Biblia ocurrió en Daniel 2, donde Nabucodonosor vio una inmensa estatua compuesta por diferentes metales. Ninguno de los magos y sabios de Babilonia pudo interpretarlo, pero Daniel, iluminado por Dios, reveló su significado. La estatua representaba reinos sucesivos que surgirían después del imperio babilónico, hasta que un reino eterno, establecido por Dios, destruyera a todos los demás. Este sueño ya era un recordatorio para Nabucodonosor de que su poder era temporal, pero él no asimiló completamente esta lección. La segunda visión, narrada en Daniel 4, fue aún más personal y perturbadora. El rey soñó con un árbol gigantesco y frondoso, cuya copa tocaba los cielos y cuya sombra protegía a todas las criaturas. De repente, un mensajero celestial ordenó que el árbol fuera derribado, dejando solo el tronco y sus raíces atadas con cadenas. Ante este enigmático sueño, Nabucodonosor nuevamente recurrió a sus consejeros, pero ninguno de ellos pudo ofrecer una interpretación satisfactoria. Solo Daniel, capacitado por Dios, reveló el significado de la visión. El árbol representaba al propio rey y su vasto imperio. Sin embargo, su orgullo sería su ruina, y sería privado de su reino, perdiendo incluso su cordura y viviendo como un animal hasta que reconociera que Dios gobierna sobre todas las naciones. A pesar de la claridad de la profecía, Nabucodonosor no se humilló de inmediato.
Durante un año, Dios le dio la oportunidad de cambiar su corazón, pero el rey continuó exaltándose a sí mismo. El cumplimiento del sueño llegó en el preciso momento en que proclamaba su propia gloria, y entonces su caída fue decretada. Esta historia nos muestra que Dios nos da advertencias antes de disciplinarnos. Así como Nabucodonosor tuvo la oportunidad de reconocer la soberanía divina antes de su castigo, también nosotros recibimos señales que nos alertan cuando nos alejamos de la voluntad de Dios. La historia de Nabucodonosor nos enseña que el orgullo humano puede llevarnos a la ruina, pero la humildad ante Dios nos conduce a la verdadera restauración. Un rey que lo tenía todo, poder, riqueza, influencia, fue reducido a la condición más baja, viviendo como un animal, hasta que finalmente reconoció que solo Dios es el soberano absoluto sobre todas las cosas. La lección que extraemos de este relato es clara: no importa cuán alto llegue alguien en la vida, todo puede desmoronarse si no hay reconocimiento de la autoridad de Dios. Nabucodonosor creía que su imperio era inquebrantable, pero en un instante, su cordura y su reino le fueron arrebatados. Esto nos recuerda una verdad esencial de las Escrituras: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4, 6. Pero hay algo aún más poderoso en esta historia. El juicio de Dios nunca viene sin un camino de redención. El rey babilónico pasó 7 años en humillación, pero cuando finalmente levantó sus ojos al cielo, reconociendo la soberanía de Dios, su cordura fue restaurada y fue restituido en el trono. Esto prueba que la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que eligen humillarse y volverse a Él. Y ahora, la gran pregunta: ¿qué significa esta historia para nosotros hoy? Tal vez no gobernemos un imperio como Nabucodonosor, pero ¿acaso nuestras vidas no caemos también en la trampa del orgullo? ¿Cuántas veces olvidamos que todo lo que tenemos, nuestras conquistas, nuestro éxito, nuestros talentos, son dádivas de Dios y no solo mérito nuestro? Si hay algo que podemos aprender de Nabucodonosor, es que la verdadera grandeza no está en dominar reinos, sino en reconocer que hay un rey mayor que gobierna sobre todo. Ahora te invito a reflexionar. ¿Has puesto tu confianza en tu propia fuerza o has reconocido que todo proviene de Dios? Si este contenido te impactó, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. Déjanos un comentario diciendo qué lección tocó más tu corazón. Vamos juntos a difundir este mensaje y permitir que más personas comprendan que el camino hacia la verdadera grandeza pasa por la humildad ante Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre.